Venganza nuclear y profesional. Parte 25. El matón de la escuela se metió con el chico equivocado. Al crecer, jugué hockey desde el jardín de infancia hasta mi último año de secundaria. Ocurrió más por el hecho de que cuando mis padres me pusieron patines a los 3 años, les sorprendí más o menos aprendiendo a patinar en una sesión. Yo era así con la mayoría de las habilidades físicas, un hecho que me perseguiría más tarde a medida que creciera. A medida que envejecía, me convertí en un cuerpo más construido para la línea ofensiva en el fútbol, pero el ejercicio constante y los enormes requisitos de calorías del hockey sobre hielo me mantuvieron en buena forma durante la escuela secundaria. Eso significó que generalmente pesaba 20 kilos más que mis compañeros de clases en ese entonces y aunque no afectó mi velocidad máxima, sí afectó mi aceleración. El resultado predecible fue que siempre me pasaron por alto para los equipos de hockey y mejor me fui hacia el fútbol, donde era un liniero defensivo. Cuando estaba en la escuela secundaria, más o menos jugaba hockey por diversión y ejercicio, nunca entré en el equipo de la escuela secundaria, esto fue en Minnesota, por lo que es mucho más importante allí. Una de las razones por las que amaba tanto los deportes era que tenía un leve impedimento para hablar, tenía la tendencia a arrastrar las palabras si no hablaba con cuidado. Naturalmente, era un blanco fácil para los matones, especialmente en los años 90, cuando la escuela estaba haciendo todo lo posible para terminar con el acoso físico. Básicamente era castigándome más duro por la escuela si alguna vez tomaba represalias físicamente por el tormento verbal diario que recibía. Al entrar en mi último año y no poder formar parte del equipo de la escuela secundaria por cuarta y última vez, entré en mi vestuario Junior Gold para encontrar una molestia que conocía. Lo llamaremos A por el momento. Él era 2 años más joven y era un imbécil al que le gusta acosar a la gente verbalmente. En su mayoría lo ignoré, me había mudado al área el año antes de comenzar la escuela secundaria, por lo que no tenía los amigos con los que crecieron los otros niños, y desafortunadamente este era el tipo de comunidad que aislaba a las personas nuevas. Era el tipo de persona que se enfocaría en personas aisladas, no se atrevería a perseguir a las personas con sus amigos, y ya que pasaba mi tiempo mayormente solo, intentaba acosarme. Lo intentaba, pero la diferencia obvia de tamaño, en el último año pesaba más de 100 kilos de músculo de fútbol, hockey sobre hielo, atletismo, lanzamiento de discos, y veranos enteros en la sala de pesas, y el hecho de que deliberadamente lo ignoré no le dio mucho para divertirse. Si bien lo ignoré, presté atención a lo que les hacía a los demás, además de acosar verbalmente a personas de ambos sexos, también era hábil y más de una vez había sido abofeteado por chicas por manosearlas al pasarlas por los pasillos. También fue inextricablemente capaz de salir de problemas como ese, lo que debería haberlo suspendido o expulsado varias veces. Cuando comenzó la temporada de hockey, realmente estaba empezando a odiar a A. Dentro de la escuela, era más o menos impotente para hacer algo al respecto sin que me expulsaran, y todo lo que podía hacer en ese momento era simplemente esperar mi momento y esperar tener un momento para atraparlo o vengarme. Un día mientras me vestía vi que ingresó al equipo de hockey, comenzó el entrenamiento y pasamos por los ejercicios básicos de apertura para practicar hasta que llegamos a un ejercicio de comprobación previa. El ejercicio está destinado a motivar a los niños a perseguir el disco en la esquina después de haberlo tirado en la esquina y aprender a evitar que te golpeen por detrás en el proceso. Pensó mucho en sus habilidades, y para su crédito fue capaz de moverse bien, aunque el crédito que hizo fue borrado por su hábito de bloquear a la gente con el palo. Pensé que eventualmente él haría eso conmigo, así que me aseguré de estar cerca de él. La primera vez que hicimos el ejercicio, él llegó primero al disco y trató de alejarse, pero yo sabía que él era rápido así que, en lugar de intentar ir por el disco, en cambio, me preparé para golpearlo y vaya que lo golpeé. Él era lo suficientemente bajo como para golpear las tablas de seguridad en lugar del vidrio, no lo golpeé a toda velocidad más de la mitad o 3/4, pero el hecho de que pesaba más de 100 kilos, lo dejó hecho un desastre en el hielo. Cuando volví a la línea azul cercana, estaba magullado e hirviendo. Empezó a insultarme, pero nuestro entrenador le dijo que se callara.
si quieres jugar con los chicos grandes, es mejor que estés preparado para los golpes. Le dijo el entrenador. El entrenador era el padre de uno de nuestros porteros, y ambos odiaban al idiota. Si estás enojado, devuélvele el golpe, legalmente. Le dijo el entrenador, esperando que adoptara el enfoque de Guardiola y se vengase sin romper las reglas. El entrenador también me conocía desde hacía 5 años porque había estado en el equipo de su hijo. A los porteros les suelen gustar los grandes defensores que empujan a las personas lejos del área y castigan a las personas que les estrellan la red. En este punto, estaba bien en la gracia del entrenador, y él conocía mi truco habitual al tratar con jugadores más pequeños y rápidos. Nos preparamos para el simulacro de nuevo, esta vez yo estaba afuera y el entrenador disparó el disco para que afuera el remolque. Podía escuchar al idiota venir detrás de mí, y supuse que me golpearía desde atrás, el tipo de movimiento sucio al que los árbitros casi nunca castigan si los jugadores más pequeños usan para golpear a los jugadores más grandes. No queriendo ser golpeado con una vara de madera a mi espalda, esperé hasta que llegué a la portería, y luego me detuve con fuerza, dejando que mi palo en mi mano izquierda para tocar el disco mientras apoyaba mis pies y dejaba caer mi hombro. Uno cara se estrelló primero contra mi hombro derecho, lo había cronometrado casi a la perfección, él tuvo el tiempo suficiente para reducir la velocidad marginalmente y aprendió hacia atrás, pero no pudo evitar el golpe. Además del golpe en la cara, rápidamente cayó hacia atrás golpeando su cabeza, con casco, contra el hielo. Había perdido el control del disco y me giré, agarré el disco y volví lentamente a la línea. Para cuando llegué a la línea, estaba buscando a tientas con el pestillo de la puerta para salir de la pista y salió del hielo. Esta fue la última vez que lo vimos en nuestra práctica, y jugó para otro equipo de 16 años en una ciudad a unas 30 millas de distancia. Todo lo que le había hecho eran movimientos legales, las 2 veces que lo golpeé fueron para controlar la posesión del disco o para prepararme para un golpe que sabía que se avecinaba. Estuvo notablemente ausente de la escuela esa semana, supe más tarde que tenía una conmoción cerebral. Su madre intentó que me echaran del equipo, pero al entrenador y a los otros padres les agradaba, y la mayoría de ellos odiaba a su hijo. También era la jefa de mi madre y trató de que la despidieran. Mi madre trabajaba para el distrito escolar, presentó una denuncia y comenzó a documentar el comportamiento de la madre de A. La madre de A era casi tan odiada como él por más o menos las mismas razones. Finalmente, mi madre se trasladó a un trabajo diferente en el distrito escolar, y la madre de A finalmente se sobrepasó y fue despedida por otras causas, había estado robando del distrito durante años. A nunca volvió a intentar molestarme, y después de eso me evitó a toda costa. En la mayoría de los casos nunca tuve la oportunidad de vengarme de matones como él, y él era un verdadero torturador de los niños de su edad, pero tener la oportunidad de aplastar a un matón sin ningún castigo en absoluto se sintió muy bien. Ok mamá, si quieres siéntate al frente. Vi una gran publicación el otro día que me hizo recordar esta historia. Actualmente estamos viviendo con mis padres y apesta. Esta historia me hace sentir mucho mejor. Mi mamá es bastante desagradable con mi esposa. Siempre defiendo a mi esposa, pero todavía es algo en lo que estamos trabajando, o lo discutiremos en el futuro. Mi mamá vive con nosotros y le estoy aplicando en mi casa mis reglas. Esto sucedió cuando mi esposa y yo nos mudamos juntos. Nunca hemos estado muy bien económicamente, y nuestro coche era una mierda, y la ventana delantera del lado del pasajero no se podía subir. Recogimos a mi mamá en el aeropuerto. Mi esposa estaba al frente, y en lugar de un hola, lo primero que salió de la boca de mi mamá fue que estaba sentada al frente. Amablemente le pedí que se sentara en la parte de atrás, pero ella peleó conmigo por la falta de respeto de mi esposa. Mi mamá fue a poner su bolso en el maletero y le pedí a mi esposa que se sentara en la parte de atrás. Me lanzó una mirada de traición, pero le prometí que valdría la pena. Le mencioné a mi mamá que la ventana no se sube, pero a ella no le importaba. Fue un lindo día soleado, el día perfecto para un lavado de autos. Mi mamá parecía haberse olvidado de su ventana hasta que el agua la golpeó en la cara.
Ella comenzó a insultarme, pero le lancé un beso a mi esposa. La mejor parte fue la tela con el gran lío de jabón, y sí, el auto se empató, pero valió la pena al 100%. Mi mamá estaba mojada y furiosa, así que, por supuesto, nos detuvimos en el camino, compramos un helado y tomamos el camino más largo a casa. Sorprendentemente, mi mamá estaba feliz de sentarse en la parte de atrás cuando la llevamos de regreso al aeropuerto. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen su like y suscripción, eso me motiva a subir más y mejor contenido. Recuerden, no molesten a sus compañeros. Hasta la próxima.